semana para todos. Aquí andamos 15 horas 59 minutos, 12 grados 4. Fresquita la tarde, linda de todas maneras. Buen comienzo de semana para todos. Aquí andamos con el equipo de los lunes. Ahí se me asoma el Osvaldo. Hola, Osvaldo, saluda en casa. Hola, sí, así. Hola, sí, saludá. Saludá. No, no quiere. Vino antipático, no tenía ganas de venir. Él vino obligado, lo fui a buscar yo a la casa. Bienvenidos todos ustedes. Empezamos con el programa. Dale, Martíncho, todo tuyo. Golpe en Paraguay, golpe de Estado en Paraguay. En juicio político, juicio express, el Parlamento destituyó al presidente Lugo. Bueno, para hablar de esto viene Gerardo Halpern, lo dije bien, antropólogo de la UBA y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Liberaron a Romina Tejerina. En el 2005 había sido condenada a 14 años de prisión por matar a su hijita, que había sido concebida producto de una violación. La liberaron ayer luego de cumplir 2 tercios de su sentencia. Cerraron la sala de terapia intensiva del Hospital Durán, la decisión la tomó el gobierno de la ciudad. Bueno, vamos a hablar de este tema con la legisladora porteña del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre. Y hoy día lunes tenemos la columna de Enrique Vázquez con el tema de la tierra correntina al mercado de todos. Lindísima columna la de Enrique. Se trata de horticultores familiares que organizan sus ofertas para atender las demandas. Muy, pero muy piola. Bueno, ¿cómo andan todos? Acá estamos con una bruta congestión, pero peleándole a resfrío con Tuti. Estamos espléndidos. Vamos con la vía de comunicación, ¿le parece? Por las dudas me abrí yo por ella, por el tema de la garganta. Me viniste con el echarpe. El echarpe. www.tvpublica.com.ar es la página web del canal. Allí podés ver todo lo que necesitas de la programación, del momento. Está en vivo. Mucha gente en muchos lados dice, che, yo vivo en Estocolmo, que a televisiónpublica.com.ar. Nuestro Twitter, @tv_publica. Morita de risa, mi cuñada nos mira en Emiratos Árabes. Ahí la está. Morita de risa ahora. Mirá cómo nos miran Emiratos. Mira, hola Dubái. ¿Todos los programas están? Todos, absolutamente todos. Facebook, Consentido Público. Nos buscás, estamos ahí. Y el mail es consentidopublico@tvpublica.com.ar. Dale, Fede, todo. Dale, bueno, vamos a comenzar con el programa y el primer tema es de Mariana. Corresponde a la liberación de Romina Tejerina en el día de ayer, día de su cumpleaños, tras cumplir 2 tercios de su condena, finalmente fue liberada. Y me parece que lo interesante a destacar en todo esto tiene que ver con la historia de Romina, la historia que desencadena este horror y lo que se ha aprendido, si es que se puede aprender, y yo creo que sí a través de lo que pasó con Romina. Hay 2 hechos que a mí me parece que se ponen de relieve con este caso tan dramático, el de Romina Tejerina. Por un lado, la cuestión del infanticidio. En el año 1994 fue eliminado del Código Penal esta figura que atenuaba la pena cuando una mujer en el estado puerperal, esto es, algunas mujeres pueden tener algún trastorno psicológico, psiquiátrico, no todas, cuando dan a luz, y pueden desencadenar estas situaciones donde matan a la criatura que dan a luz. Son casos escasísimos, pero los hay y tienen ciertas características. Y lo que plantea uno de los grandes defensores de la reincorporación de esta figura al Código Penal es el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Y él dice, estos casos requieren más de una contención psicológica, hasta psiquiátrica, que de la punición. Y de hecho fue tratado un par de veces en el Congreso, tuvo media sanción en el año 2010 y no llegó de nuevo a reincorporarse. ¿Qué pasa? Si no le cabe, como le podía caber a Romina Tejerina en su momento cuando fue condenada, la pena de prisión perpetua, homicidio agravado por el vínculo. El caso es terrible, pero se contemplaron atenuantes en el caso de Romina y se le dieron 14 años de prisión. Esto, por un lado, quedó de relieve en el caso, la necesidad de volver a incorporar esta figura que todos los países la tienen, la del infanticidio. Y por el otro lado, la cuestión llegó de la naturalización de la violencia, porque Romina Tejerina desde un primer momento, ella sostuvo que había sido violada, que ese embarazo había sido producto de una violación, que no se había animado a denunciarla en su momento. Es horrible por todos lados, porque tuvo vergüenza, no lo contó. Estuvo fajada, todo el tiempo hasta los 6 meses y pico, que ella da en el baño de su casa. Nadie se había enterado. Ustedes imagínense la soledad con la que dio a luz. Por supuesto con un desenlace trágico, horroroso, repudiable. Pero contemplando esa situación, nunca se le creyó que había sido violada. De hecho, el juez que intervino en la causa, que es el mismo juez que ordenó el desalojo violento del predio de Ledesma el año pasado, el Libertador General San Martín, que se llama Jorge Samán, fue el que nunca tuvo 23 días preso al acusado, Eduardo Vargas,
el Pocho Vargas, lo duplicaba en edad a Romina Tejerina, había ocurrido, se habían encontrado la serie de un baile, él sostuvo siempre que fue una relación consentida, admitió la relación, ella dijo que había sido violada y nunca se le creyó. Bueno, hoy lees las datas, mucha información periodística que te hace el raconto de lo que es la historia de Romina y te ponen supuestamente violada. Claro, hoy los racontos periodísticos siguen poniendo en duda porque no hubo condena, la violación. No hubo condena, fue absuelto. ¿Cómo está Romina hoy? Sé que pudiste hablar con la mamá. Hablé recién con la mamá, Elvira Baños. Me decía que Romina, bueno, salió ayer, le hicieron, ella me dijo, un almuercito porque era el cumpleaños para recibirla en la familia, en la localidad de San Pedro, unos 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y dice que ella está como aturdida, alterada, me dice, te digo textuales palabras, me dice, no sabe si está bueno estar acá y si no estaría mejor volver a la cárcel. ¿Por qué? Porque está siendo acosada por los medios de comunicación que le están llamando insistentemente para que dé alguna entrevista. El abogado Héctor Soria le recomendó no hablar y hace poquito hizo declaraciones, recién hace unos instantes, y pedía que no haya una persecución social hacia Romina Tejerina, porque la condena social que recibió en Jujuy, una sociedad muy conservadora, fue muy fuerte y Romina tiene mucho temor de lo que puede pasar en la calle ahora que está libre. Está estudiando, está terminando de estudiar la carrera de turismo que pudo empezar estando en prisión. Recordemos que tiene 29 años, tenía 19 cuando ocurrió el hecho, estuvo 9 años y 4 meses detenida y está trabajando en una fundación. Así que ojalá que pueda rehacer su vida. Salió en libertad al cumplir 2/3 de su condena por buena conducta. Los informes psicológicos del penal daban cuenta de eso y le deseamos que pueda efectivamente poder rehacer su vida en libertad. Vamos ahora a lo que pasará el miércoles, tiene que ver con un paro y movilización a Plaza de Mayo por parte del sindicato que dirige Moyano, pero antes que nada vamos a explicar un poquito por qué de este reclamo. Hablan de ganancias como la principal bandera, el impuesto a las ganancias como la principal bandera. También yo escuchaba hoy a la mañana que se ponía en duda el tema del paro, que quizás daban un pasito para atrás. Lo acaba de ratificar un poco más formalmente luego de hacer una especie de réplica en un programa de TN. No te puedo. Claro, él convocó el paro, sí, no como secretario general de los camioneros, sino como secretario general de la CGT ante una pregunta de Marcelo Bonelli. Sí. Cuando Marcelo le tira un tema, la semana pasada en vivo, un paro retruque, y movilización. Exactamente. Si lo llega a escuchar Agustín Tosco, ¿qué diría, no? Porque paro y movilización es algo muy duro y es muy implica algo muy comprometedor para los trabajadores. Sí, era además raro el contexto. No se decide un paro en un estudio de televisión cuando uno escucha determinada respuesta que no le guste y como forma de devolución, como si fuera el dueño de la pelota, entonces paro el país. No Antes se los paros eran con asamblea, Exacto. se consultaba las bases, Exacto. miren acá hay tal problema, cómo lo resolvemos. Por lo general la presión venía de abajo hacia arriba y los dirigentes trataban de ser contemplativos. Acá un solo dirigente convoca un paro con movilización a Plaza de Mayo de nivel nacional. Bueno, de hecho muchos gremialistas dijeron, a mí no me convocan por televisión a ningún paro, como diciendo, si vas a hacer una cosa que sea con asamblea, como fue siempre, ¿no? Hoy cubrió un poco las apariencias, desde la CGT ratifica el paro, es con movilización miércoles a las 2 de la tarde en Plaza de Mayo. Pero lo cierto es que el argumento de base tiene mucho de atendible. El impuesto a las ganancias, que viene de hace muchos años, se ha ido modificando por el aumento de los salarios. Vos tenés un mayor salario, un mayor ingreso de los trabajadores, de mayor cantidad de trabajadores en blanco, además como hay ahora, y por lo tanto la brecha con lo que está impuesto a las ganancias se hace mayor, porque al no haberse movido el impuesto a las ganancias a la par de los aumentos salariales, queda una mayor cantidad de salario incluido en el impuesto a las ganancias. Pero eso se está revaluando, tengo entendido, por supuesto, para poder modificar el mínimo no imponible, ¿verdad? Federica, afecta a solo el 9% de los trabajadores asalariados en blanco y algo así como el 12 o 14% de los trabajadores asalariados en conjunto, formal o informal. Estamos hablando de una franja muy exigua de los trabajadores. Hay que recordar que cuando vos ganás más de 3.950 pesos te empieza a aplicar el impuesto a las ganancias, pero también es cierto que tenés atenuantes por ingreso familiar, por chico, por un montón de circunstancias hace que vos no pagues ese impuesto. Y solo afecta, insisto, al 9%. Entonces, por ese 9%, Moyano llama a un paro con movilización a Plaza de Mayo este miércoles. También lidera un sindicato en donde los camioneros tienen muy buenos sueldos, entendiendo también que es un trabajo muy sacrificado, se lo ganan. A ellos les pega más que a muchos otros gremios el impuesto a las ganancias, efectivamente.
pero me parece que era una política de negociación, porque hay que recordar que esto sale además en plena negociación paritaria, que fue el primer gran planteo de Moyano, que lo resolvió con un aumento del 25% en 3 cuotas. La última cuota la van a empezar a pagar los camioneros en marzo del año que viene, pero quiso dibujar un número que superara al de otros sindicatos que empiezan a percibir el aumento ya. Es mejor percibir un aumento del 21% ahora, como por ejemplo hizo el de la construcción, opositor a Moyano, que percibirlo 25% en 3 cuotas, la última a partir de marzo del 2013. Pero son juegos, me parece, de presión sobre el gobierno que no tienen nada que ver con una necesidad directa. Y hoy por hoy, Enrique, ¿qué éxito puede tener el paro? En tu opinión, digamos, ¿qué es lo que ves? Si el paro se mide por llenar Plaza de Mayo, la va a llenar. Los trabajadores camioneros... Son 180.000 más o menos. Solo los camioneros. Solo ellos. Pero los principales gremios no adhieren. Por ejemplo, UTE, que es importante porque es el transporte, no adhiere. Parte de los empleados del Estado no adhieren. O sea, en realidad hay es acotado también el grupo de gremios que están adhiriendo al paro y a la movilización. Y hay que pensar en el juego de alianza. Vos pensás que Moyano lidera la CGT. De los trabajadores estatales, como bien remarca Martín, la UPCN está dentro de la CGT. Exactamente. No adhiere al paro. No adhiere al paro. ATE, que está fuera de la CGT, está en la CTA, sí adhieren al paro. Entonces, y hay una CTA que adhiere y otra que no adhiere. Entonces, ¿el paro lo deja mejor posicionado para el 12 de julio, para las elecciones del 12 de julio o no? ¿O no tiene nada que ver? Según cómo le vaya, según cómo le vaya. El juego interno de la CGT es según cómo le vaya. Tenemos que parar acá, precisamente no el programa, sino con información, porque hay que continuar. Vamos ahora con una efeméride, ¿te parece, Bien. querido? Bueno, 100 años, lo dijimos el viernes, se preparaba el Corta. Si lo dijeron el viernes, porque las fiestas... Estamos de acuerdo. Pero... Las fiestas hay que celebrarlas, Quiroga. Ya empezás mal hay que vos, celebrar. es decir, lo dijimos el viernes. Porque el viernes comenzó la fiesta, pero la fecha es hoy. La efeméride Dale. es hoy. El viernes fue una noticia acerca de los festejos de 100 años. Y además somos alcortistas de la primera hora. Nos interesa mucho el tema del grito del Corta. Yo lo respeto. Ya sé que la chuseás, pero yo te sigo el juego, tonto. Le gustó el verbo y lo quiere aplicar en cada nota. Sí. Aprendo con Quiroga, así que yo respeto todas sus intervenciones, me parecen total y absolutamente a favor de mi carrera. 100 años del grito de Alcorta, una situación particular, la Argentina que tenía a los inmigrantes que venían a trabajar la tierra, y bueno, allí va que ese momento de donde, esta es la cuenta que vale la pena, ¿no? Decían que con lo que producían y levantaban de la tierra y vendían no les alcanzaba siquiera para pagar la renta, o sea, el arrendamiento de los campos, que usa el alquiler, es la mejor expresión, para aquellos momentos en donde era más caro arrendar el campo que la producción que daba. Ocurrió en Alcorta, al sur de la provincia de Santa Fe, se generó la primera huelga directamente, una medida de fuerza, comenzó la sociedad francesa de Alcorta y hoy es recordado, así que felicitaciones a todos los alcorteños o alcortenses. El gentilicio lo perdí. ¿Para qué meternos en ese berenjenal si nadie te llamaba el berenjenal? Alcortistas. Del grito de Alcorta nace la Federación Agraria Argentina. Sí. Esta que si hoy la ve, es el grito de espanto de Alcorta. Lo dijimos el viernes. El grito de espanto de Alcorta. Están haciendo un rival. Yo te cuento una cosa. Si vos querés chusearle la nota a Martincho, no es esta la que tenés que chusear. Sí. Así que mantenete prudentemente calladito. Le mandamos un beso enorme a toda la gente de Alcorta. Sabemos que el fin de semana estuvieron de festejo y que salió todo espléndido. Así que beso, cariño enorme. Ya iremos todos en Malón a comernos un rico asado, ¿no? La verdad que rico, sí. podríamos La verdad ir. que sí. Vamos ahora a contarte un par de noticias que nos ponen tristes básicamente porque son dos personalidades del mundo del espectáculo muy queridas. Uno delante de escena y otro detrás de escena. Estoy hablando de la señora Ethel Rojo y de Juanito Belmonte, Osvaldo. Es verdad, incluso tenían bastante en común también por el tipo de espectáculo al que se referían. Ethel y Coco Rojo en los años 60 y 70 también. Fueron dos vedettes centrales en la historia del espectáculo en la Argentina. Es más, la carrera de Ethel, que murió a los 74 años, fue muy importante en España, sobre todo en Madrid. Y hoy un dato que tengo es que también actuó en el Lido de París. Y no me extrañaría absolutamente nada. Algunos títulos de ella, Esa pícara pelirroja, que fue una película, claro está, Baila mi amor, No toca botón, películas como Frutilla con Juan Carlos Calabró y Mercedes Carrera.
un tipo de cine, un tipo de teatro y sobre todo de revista que uno podría decir dentro del género pasatista. Sin embargo, es muy difícil hacer género pasatista. A mí me costó mucho aprenderlo porque siempre en alguna época de mi vida lo despreciaba profundamente, y después empecé a pensar un poco más y a estudiar más, y me doy cuenta que hacer ese género que ella hacía, que en este caso Ethel Rojo, muchas otras vedettes, ha habido vedettes extraordinarias en la Argentina, ¿no es cierto? Incluso Zulma Fayad fue una vedette importante, gente que muy famosa en su momento, y uno decía, bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, Ethel Rojo le dio también una impronta como actriz de comedia, como actriz de situaciones, algunas chabacanas, otras reideras exclusivamente, pero siempre haciéndolo con un toque personal, que es lo que uno le pide a alguien como Ethel Rojo. Y Juanito Belmonte, quien lógicamente todos hemos conocido en algún momento, trabajó junto, entre otros grandes, con Enrique Pinti, fue un representante, manager, representante, hombre de prensa, un hombre de la noche. Cuando uno dice un hombre de la noche, dice que figuras como Pepe Parada, por ejemplo, también fallecido, que uno las iba a encontrar siempre en aquello que tuviera que ver con el, entre comillas, gran espectáculo, ¿no es cierto? Porque puede no ser grandes espectáculos, pero sí en la noche los iba a encontrar en un restaurante, digo el título, lo que importa, los iba a encontrar en Edelweiss, los iba a encontrar en el otro restaurante que estaba en Córdoba, al lado del Sanatorio Güemes, Fechorías. Ahí estaban siempre los personajes de la farándula, incluso el impresentable Gerardo Sofovich, también estaba allí. Es decir, era como una patota de hacedores de cosas, algunas que a mí no me gustaban nada, pero hacedores al fin. Y Ethel Rojo tenía un enorme carisma, y por supuesto que nos da pena que una figura central del espectáculo se haya despedido para siempre. Vamos ahora a contarte las últimas novedades con respecto al obispo Bargallo. Ya sabés que presentó su renuncia después de admitir que la amiga de la infancia seguía siendo su amiga en el presente. Qué cara le costó esa foto, ¿no? Al obispo Fernando Bargallo, que se la habían sacado, ¿no? En una playa exclusiva de México, en Puerto Vallarta, con esta señora. Y bueno, tuvo que presentar la renuncia. No esperó a que llegara algún tipo de comentario o de decisión del Vaticano. Lo interesante por ahí acá es señalar que otras fotos, ¿no? Que podrían ser más comprometidas, como de obispos o jerarcas de la jerarquía católica con dictadores, no han generado semejante repercusión. De hecho, el nuncio apostólico del Vaticano en Paraguay, Eliseo Ariotti, se reunió con Federico Franco, quien asumió después de que fuera expulsado de la presidencia Lugo este viernes, fue con el cual el primer Estado, el Vaticano, que reconoció al nuevo presidente paraguayo. Esa foto no pesa tanto a la Iglesia Católica, ¿no? Reconocer este gobierno que surgió después de este golpe institucional que dio el Parlamento. Sin embargo, bueno, una foto en una relación, bueno, aparentemente amorosa de este obispo genera la dimisión inmediata en pocos días, porque las fotos se conocieron la semana pasada, de este obispo titular de Cáritas Latinoamérica, recordemos, y hasta hace un año de Cáritas Argentina también. Sí, que quizás, yo reitero, quizás haya sido un excelente sacerdote, se haya desempeñado muy bien en sus funciones, y una cosa no quita la otra. Me parece que es momento cada vez más de que la Iglesia revise determinados votos que son necesarios para ingresar a la doctrina, pero que son muy difíciles de llevar adelante. Termina este hombre mintiendo, diciendo era una amiga de mi infancia, lo cual seguramente lo hace entrar en una contradicción muy seria, porque a nadie que sea honesto le gusta mentir. Y por otra parte, se entraron a conocer otras intimidades con respecto a este buen señor. Parece ser que este hombre era realmente desde la infancia amigo de esta mujer, a tal punto que fue quien casó a esta mujer con su primer marido en la ceremonia religiosa, bautizó a los 3 hijos de esta mujer, era el padrino de uno de los chicos de esta mujer. Digo, termina siendo un vínculo raro, pero porque no entiendo cuál es la falta que cometió. Igual, no me puedo entender. Bueno, pero es que para la Iglesia es mucho yo más pesado eso que sacarse una foto con un dictador, finalmente. Igual a mí, yo insisto en esta cuestión, me incomoda más que quien preside Cáritas, en todo caso, Cáritas Latinoamérica, un organismo dentro de la Iglesia Católica que recolecta fondos, que apela a la solidaridad de la gente para juntar dinero, para repartir entre los sectores más vulnerables, que se dé ese lujazo en un hotel, bueno, extremadamente exclusivo. Eso me genera más rechazo. Después, si se quiere con esta señora... que observaban era que este hombre viene de una familia de mucho dinero, que acababa de recibir una herencia en ese momento, y que fue el destino de la herencia aparte. Si vamos a cuestionar eso,
está lleno, basta con ir al Vaticano. Perdón, Federico, y los curas pedófilos, los curas pedófilos que la Iglesia no los condena, nunca habló de gracia la Iglesia, todavía nunca habló Solo de para gracia. pedir por él en el juzgado para que le mantengan la libertad atenuada esta de privilegio que tiene, eso sí hizo el obispado de Morón hace poquitas semanas. Bueno, casualmente de la persona con la que vamos a hablar también dejó los hábitos, Lugo dejó los hábitos, en un momento fue sacerdote. No. Gerardo, no fuiste sacerdote. No. ¿Tenés ganas de ser sacerdote? No, tampoco. te daba la imagen. El señor es Gerardo Alpern, es investigador del CONICET, experto en migración paraguaya en Argentina, entre un montón de otras cosas. Bienvenido, Gerardo. Bueno, gracias. ¿Te sorprendió el desenlace conociendo al pueblo paraguayo? ¿Vos cómo lo conocés desde el estudio que has hecho sobre el pueblo paraguayo? A ver, no me sorprendió tanto, no por lo que uno conozca sobre el pueblo paraguayo, sino más bien por lo que conoce de la casta política del Paraguay. La presidencia de Lugo nace amenazada por esa casta. Lugo es un presidente que llega a la presidencia con la Cámara Legislativa contra Lugo. Y incluso previo a que Lugo llegue al poder, los medios de comunicación, sobre todo ABC, le fue marcando el territorio de hasta dónde podía jugar. Entonces, Lugo llega como presidente, para darles un ejemplo, en el proceso de transición hasta que Lugo llega a tomar la presidencia, el periódico ABC saca un suplemento sobre la estructura agraria del Paraguay, que es un suplemento donde, cuyo objetivo principal era no avanzar con reforma agraria. O sea, no hay necesidad de avanzar en reforma agraria en Paraguay, siendo que la reforma agraria era una de las principales reivindicaciones y sigue siendo una de las principales reivindicaciones. Entonces, Lugo llega al poder ya bastante condicionado por estructuras comunicacionales, estructuras políticas y a su vez porque Lugo llega sumamente debilitado. Él llega a la presidencia en una alianza con el Partido Liberal, cuyo vicepresidente se distancia inmediatamente de Lugo. Que es quien hoy está ejerciendo el poder en su lugar, ¿verdad? Y cuya función central fue el de articular permanentemente las limitaciones a que Lugo pudiera avanzar en las transformaciones que quería llevar adelante. Enrique, ¿por qué no explicamos en 2 líneas si es posible? ¿Por qué hay discusión acerca de si es o no es un golpe de Estado lo que sucedió en Paraguay? Porque no se le dio la posibilidad del derecho a la debida defensa en el juicio. Entonces se le dio 1 hora y media y a Bill Clinton se le dio 1 año y medio para el caso Levinsky. Pero además, Entonces, Enrique, ¿qué significa algo que es público y notorio? Que fue uno de los argumentos de los senadores. Es público y notorio que es una frase hueca y vacía. Una cosa que no circuló y que es interesante reparar es en el acto acusatorio. O sea, si nosotros escuchamos los audios de la acusación a Lugo, es interesante que uno de los diputados que deviene fiscal hace su presentación diciendo no es necesario presentar pruebas porque es público y notorio. Pero y lo dice así, o sea, no estoy tergiversando una sola palabra. Es así, lo dijo de esta manera. No lo dice de esa manera y es muy impresionante porque además establece vínculos. Yo creo que en la hora y media que tuvo la defensa, la labor que hicieron los abogados defensores fue, a mi entender, fue una buena labor dentro de algo que ya estaba fue como los juzgado. juicios de la Inquisición. Ya sabemos todos que vos sos pecadora, la hoguera. Tal cual. ¿Vos crees que estuvo preparado el desalojo violento que derivó en las muertes para generar un escenario propicio que desencadenara en este juicio express? El de la semana pasada, estás hablando, Claro, el que motiva, el que desencadena. Uruguay, claro, porque pertenece a un ex senador también, hay una disputa por las tierras de los sin tierras, hay muertes, pero parece ser que las primeras muertes de los policías fueron generadas por francotiradores de la propia propiedad, valga la redundancia, y después hubo una reacción, ¿no? Mira, me voy a agarrar de la defensa de Lugo. Esperaría qué es lo que dice la causa. Acá ni siquiera se permitió que avance la causa para poder emitir opinión. Sí te podría decir que varias cuestiones. La primera es, quien es presentado como el poseedor de esas tierras, son tierras que en realidad están en discusión. Y de hecho se ha demostrado que son lo que se llaman tierras malavidas. O sea, han sido daciones que hizo el Estado paraguayo durante la época de Stroessner sobre personeros del Partido Colorado. Recordemos que el Partido Colorado es el partido hegemónico en Paraguay. Y
Y parte de lo que está en discusión es quién es el legítimo propietario de esas tierras. La Comisión Verdad y Justicia demostró en 2008 la ilegitimidad de la posesión de esas tierras en manos de este personaje. Luego hay otro elemento, que es, hay un fiscal que da la orden de ir a hacer el desalojo. Se le asigna a Lugo la responsabilidad de algo que le corresponde a la justicia. En todo caso, Lugo, si hay algo que pretendió durante sus 4 años de mandato, fue reducir el nivel de violencia respecto del movimiento campesino en Paraguay. Lo que no quitó que hubiera una presión muy fuerte por extremar la violencia. Y de hecho, en los actos acusatorios se lo acusa de no haber sido lo suficientemente represivo, lo cual, en principio, uno valora y lo valora positivamente, y sin embargo, para el Partido Colorado ahí hay un elemento de ilegitimidad, claro, sobre Lugo. En ese contexto tendría que pensar que tranquilamente pudo haber sido armado. Gerardo, este último tiempo, ahora en horas, está tomando mucha fuerza una versión que a mí me resulta creíble, que tanto el grupo ABC de Silio Lilio se llama el dueño, Sucolillo, está metido directamente. ¿Qué es el grupo ABC? Clarín de allá. Clarín de allá. Sí, Sucolillo es el Mañeto de allá. Exactamente, estaría total y absolutamente implicado en el agronegocio sucio, sí, digamos, eso es... con multinacionales Entonces no es como Mañeto. Ahora, digo, esto es lo que estoy diciendo. Sí, efectivamente. Sí, bueno, a ver, Paraguay tiene una problemática muy fuerte que tiene que ver con el proceso de monocultivo del Paraguay, que es expulsor de fuerza de trabajo y de campesinos, claro, y a su vez por los agronegocios y por los tóxicos, los agrotóxicos con los cuales se produce. Y ahí no ha habido ningún tipo de objeción por parte de las mayorías parlamentarias en Paraguay que frenaran ese proceso. Ese proceso lo que hace es expulsar al movimiento campesino. Digo, en Paraguay lo que tenés es un movimiento muy grande de campesinos sin tierra, o sea, no solamente campesinos con tierra. Recién cuando venía para acá estaba escuchando al ex canciller Dante Caputo, que decía un dato que efectivamente se puede analizar en detalle. El 1% de la población del Paraguay posee más del 75% de las propiedades de las tierras. ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención la pasividad con la que se va Lugo, ¿no? A mí también. Algo... Se va sonriente. Es como que no la peleó. Sí. Uno no sabe si estaban las condiciones dadas como para pelearla. Y te agrego, a mí me llamó mucho la atención también por parte del pueblo. Sí. ¿Se entiende? La manifestación. Claro, como... que hubiera, no sé, mucha gente en la calle, no sé. Mira, yo te digo una cosa. Mientras el Senado estaba emitiendo la sentencia, ABC tenía el título de su nota que decía: el Senado dicta la sentencia. Hay una foto y un picado de muy lejos donde se ve una gran manifestación, pero entre el lugar de la foto, digamos, entre el lugar de disparar la foto y las masas que estaban, había unos 15.000, 20.000 paraguayos manifestándose, se ve el casco y el arma de un policía. Digo, hubo una muy fuerte intervención mediática para amedrentar, para asustar, claro, para evitar que la gente fuera, y en los contactos que yo mantuve, efectivamente mucha gente habló del temor que se tenía a salir a la plaza. Tengo que cerrar, pero quiero agregar que Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela calificaron de golpe de Estado la destitución de Lugo. Costa Rica incluso le ofreció asilo político. Este jueves y viernes se reúne el Mercosur aquí en Mendoza, puntualmente. Se supone que están esperando a Lugo. Sí. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar allí? Una de las cosas que va a pasar es que el jueves los paraguayos que viven en Buenos Aires se van a reunir frente a la embajada como parte del acto de repudio, y hay una militancia muy fuerte de paraguayos en la Argentina para acompañar la presencia de Lugo en la Argentina y defender el proceso democrático. De todas maneras, yo creo que la posición que asumió UNASUR, Mercosur, es muy favorable, pero es necesario empezar a generar los mecanismos de control respecto de la represión que se viene adentro de Paraguay. Sí, ya que estamos, no podemos dejar pasar también las declaraciones de Evo Morales hoy con el tema Bolivia, también muy preocupado por lo que está pasando. Así yo creo que ahí lo que hay que también pensar es cómo fortalecer los organismos de control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales, precisamente para
controlar que no haya una avanzada muy fuerte de silenciamiento y de represión adentro del Paraguay. Creo que el Uruguay tiene que jugar un papel importante en la reunión del Mercosur. Gerardo, un placer haberte tenido en el programa. Gracias a ustedes por la ¿Pronuncié bien tu invitación. apellido? Sí. Bien, gracias, Gerardo. Fue piadoso. Lo dije horrible, pero él fue piadoso. En el bloque que viene estamos hablando del cierre de la sala pediátrica del Durán. No te vayas, ya venimos.